Capítulo 5. N salió de la mansión con la desesperación pintada en el rostro. La noche había caído con un manto oscuro, y el cielo estrellado apenas lograba atravesar la copa de los árboles que rodeaban la mansión. Sus colmillos comenzaban a asomarse, y el rugido de su estómago resonaba como un eco perturbador en la quietud de la noche. Sus pasos eran apresurados, y con cada zancada el hambre que sentía se hacía cada vez más intensa, un vacío que no podía ignorar. Agitó sus manos con nerviosismo, tirando de su cabello con una mezcla de frustración y desesperación. Su mente estaba abrumada por el anhelo insaciable, y las imágenes de sangre se repetían en su mente, una y otra vez. La necesidad de alimentarse era un llamado primordial, una urgencia que no podía apaciguar, salvo satisfacer el hambre que lo consumía. Mientras él intentaba calmar su respiración y su mente, el sonido de pasos acercándose le hizo girarse de manera abrupta. Sin apareció en la entrada, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y preocupación. La pequeña vampiro, con sus cabellos blancos y desordenados, se acercó a él con una expresión que detonaba que acababa de regresar de una de sus salidas por el pueblo. Aún tenía restos de sangre en los labios, una indicación clara de que había estado alimentándose ella misma. ¿Hermano mayor? Preguntó Sin, con una voz suave, pero que cargaba la preocupación de quien conocía bien a su familiar. N se giró hacia ella con brusquedad, su rostro contorsionado por una mueca de hambre y angustia. La respuesta automática de Sin fue dar un paso atrás. Su instinto la alertó de que algo no estaba bien. La intensidad en la mirada de N era palpable. Sus colmillos asomaban con ferocidad, que contrastaba con la calma habitual de su comportamiento. Lo siento, se disculpó N, intentando suavizar su expresión. El tono de su voz estaba teñido de un arrepentimiento genuino, pero Sin solo sonrió con un dejo de humor irónico. Deberías comer algo, advirtió Sin. Su tono llevaba un matiz de preocupación familiar. Lo sé, respondió N, con un suspiro que parecía llevar el peso de su sufrimiento. Sin se recargó en la pared junto a él, su mirada compasiva pero firme. Entendía que el hambre de N era una parte intrínseca de su existencia, pero también sabía que debía ser manejado con cuidado. Le dio unas suaves palmadas en el hombro, un gesto reconfortante que buscaba ofrecerle un mínimo de consuelo. Luego, con una mirada comprensiva, se dirigió de vuelta a la mansión, dejándolo solo con su tormento interior. N se quedó allí, sintiendo cómo sus colmillos comenzaban a clavarse aún más en sus labios. Era un recordatorio constante de la necesidad que lo estaba consumiendo. La visión del hambre, el deseo primitivo de alimentarse, se mezclaba con un sentimiento de repulsión y culpa. No quería ceder a la necesidad de sangre humana, pero sabía que no tenía opción. Finalmente, con una resignación cansada, extendió sus alas y emprendió el vuelo hacia el pueblo. La brisa nocturna golpeó su rostro mientras se elevaba en el aire. Las luces del pueblo brillaban a lo lejos, un contraste deslumbrante con la oscuridad que lo envolvía. Cada batir de sus alas era una lucha contra el hambre que lo torturaba. Cada movimiento en el aire parecía ser una carrera contra el tiempo. El vuelo fue largo y cansado, pero en ese mantuvo enfocado en su objetivo. El pueblo, a continuación, era un laberinto de calles iluminadas por los faroles y neones parpadeantes, un mar de posibilidades y desesperación. Se deslizó entre los edificios, sus sentidos agudizados por la necesidad de encontrar una víctima adecuada. Buscaba un callejón oscuro, un rincón solitario donde pudiera saciar su hambre sin ser interrumpido. Finalmente, encontró lo que buscaba,
un hombre de mediana edad, visiblemente borracho, tropezando por la calle principal. Su andar tan valiente y su aspecto desliñado lo hacían el candidato perfecto. N descendió con cuidado, utilizando su agilidad para acercarse sin ser notado. La preocupación en su mente era reemplazada por un enfoque calculador mientras se preparaba para actuar. Se acercó al hombre con apariencia de una mano amiga, su voz suave y reconfortante, mientras lo guiaba hacia un callejón oscuro. La neblina de la noche y el ruido del pueblo envolvían el lugar en una atmósfera cargada de tensión y misterio. El callejón estaba envuelto en sombras, una trampa perfecta para lo que estaba a punto de suceder. Una vez en el callejón, N actuó con rapidez. Cubrió la boca del hombre con una mano, evitando que gritara, mientras su colmillo se clavaba en el cuello del borracho. La sangre comenzó a fluir, caliente y vital, llenando su boca con una mezcla de sabores metálicos y salados. El alivio inmediato fue palpable. El líquido rojo aliviaba el ardor de su hambre y le devolvía la vitalidad a su cuerpo. La sensación de llenura era como un bálsamo para sus sentidos, una recompensa por el sufrimiento que había soportado. El hombre luchó inicialmente, pero la fuerza de N era demasiado abrumadora. La resistencia se desvaneció rápidamente y el cuerpo del hombre se vio flácido. Con cada trago, la vitalidad del hombre se drenaba y el alivio en el estómago de N crecía. Finalmente, el cuerpo quedó inerte en el suelo y N se separó, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. No sabía nada sobre la vida del hombre, si tenía familia o seres queridos. La crudeza de su acto le pesaba, pero sabía que era una necesidad ineludable. Con una resignación abatida, cargó el cuerpo sobre sus hombros. El vuelo de regreso al bosque fue lento, marcado por el cansancio y el peso del acto que acababa de cometer. El bosque, con sus árboles densos y la oscuridad envolvente, era el refugio al que había regresado. Allí, cerca del territorio de la manada de S, dejó el cuerpo, asegurándose de que no fuera descubierto demasiado pronto. Sabía que Y, R y S se encargarían de este último tributo al ciclo de la vida y la muerte. Mejor dicho, que las lobas se alimentaran de su cuerpo. Aterrizó suavemente sobre el balcón de su habitación en la mansión. La ventana estaba entreabierta, y el aire fresco de la noche lo recibió al entrar. Su vuelo había sido agotador, y la energía que había recuperado al alimentarse era solo un alivio temporal para la profunda fatiga que sentía. Entró a la mansión y descendió hasta la biblioteca, un lugar que ahora presentaba un refugio en medio de la tormenta de sus emociones. La biblioteca estaba envuelta en una penumbra tranquila, iluminada únicamente por las velas que parpadeaban con una luz suave. Uzi estaba allí, en medio de un ritual mágico, rodeada por un círculo de sal, velas y cuarzos. Sus palabras susurrantes llenaban el aire con una cadena hipnótica, y las llamas de las velas danzaban al ritmo de su magia. Alvirian estaba en el centro del círculo, sus ojos cerrados mientras se concentraba en la energía que Uzi estaba canalizando. N se quedó en la entrada de la biblioteca, observando en silencio. El espectáculo ante él era fascinante, un contraste con la intensidad de sus emociones recientes. La forma en que Uzi se movía, el brillo en sus ojos, la energía mágica que emanaba de ella creando una aura morada y luminosa. Era un espectáculo hipnótico. Ella parecía ser una encarnación de la magia misma. Cada gesto y cada palabra cargada con una gracia que desafiaba la realidad. N sintió una oleada de calma al observar la escena. La magia de Uzi
era poderosa y pura, y el ambiente de la biblioteca estaba impregnado de una serenidad que contrastaba con el túmulo interno que había experimentado. Era una escena de concentración, de equilibrio, de conexión profunda con las fuerzas mágicas. Uzi, con su cabello cayendo suavemente sobre su rostro, era una figura de serenidad y control en medio de la poderosa magia que estaba desplegando. El tiempo parecía haberse detenido mientras N observaba. Las llamas de las velas parpadeaban con un ritmo casi hipnótico, y el aire estaba cargado con una energía mágica palpable. Los detalles del ritual, las runas trazadas en el suelo, la concentración de Alvirian y el aura de Uzi se combinaban para crear una atmósfera profunda de introspección y poder. N permanecía en la entrada, sintiendo una mezcla de admiración y reflexión. Había pasado de la desesperación a la calma, un cambio de estado tan abrupto como el vuelo que acababa de realizar. La biblioteca, con su ambiente sagrado y mágico, ofrecía un refugio inesperado, un oasis de tranquilidad que contrastaba la tormenta que había llevado consigo. El ambiente de la biblioteca era un testimonio del tiempo, con estanterías repletas de libros encuadernados en cuero, algunos polvorientos, otros relucientes, como si el tiempo no hubiera pasado por ellos. El aire estaba impregnado de un aroma distintivo, una mezcla de papel envejecido y cera de vela, que evocaba la sensación de estar en un lugar donde el conocimiento y el misterio coexistían en manera perfecta. Uzi, sentada en el suelo con una elegancia innata, estaba envuelta en un halo de luz tenue que emanaba las velas y de su propia magia. La energía que desprendía creaba un aura morada y suave, que llenaba la sala con una sensación de paz y poder. Sus movimientos eran meticulosos y precisos. Cada gesto y cada palabra estaba cargado con una intención clara y deliberada. Alvirian, en el centro del círculo de sal, estaba en un estado de concentración profunda. Sus cejas estaban fruncidas en un gesto de esfuerzo y su respiración era lenta y medida, como si intentara sintonizarse completamente con la magia que Uzi estaba canalizando. Las velas parpadeaban alrededor de él. Las llamas danzantes proyectaban sombras que se movían suavemente sobre las paredes, creando un juego de luces y de sombras que añadía una dimensión casi inírica al ambiente. N, desde su posición en la entrada, observaba con un interés creciente. La escena era hipnótica. La combinación de la luz tenue, el aroma a cera y papel, y el ritmo de la magia de Uzi creaban un espectáculo que lo absorbía por completo. La tensión que había sentido al dejar la mansión parecía desvanecerse a medida que se sumergía en la serenidad del lugar. La calma que emanaba de Uzi y de su entorno era un bálsamo para su alma perturbada, y la belleza del ritual era un recordatorio de la grandeza de la magia en su forma más pura. Los ojos de Uzi concentrados en Alvirian y en el trabajo que estaba realizando brillaban con una intensidad tranquila. La magia fluía a través de ella con una naturalidad que era a la vez impresionante y reconfortante. Cada palabra que susurraba parecía tener un peso y un propósito, y el aura morada que lo rodeaba se movía con gracia, como si estuviera danzando al ritmo de sus hechizos. La luz que emanaba de las velas se reflejaba en sus ojos, haciendo que parecieran aún más profundos y enigmáticos. La biblioteca, en su silencio reverencial, ofrecía un contraste marcado con la vida exterior. La ciudad, con su bullicio y caos, parecía estar a una distancia infinita de la calma que se respiraba en ese espacio. La sensación de aislamiento en la biblioteca era reconfortante.
un lugar donde N podía encontrar un respiro de la agitación que había experimentado. La tranquilidad del lugar, combinada con el poder visible de la magia de Uzi, creaba una atmósfera de introspección y admiración. El ritual que Uzi estaba realizando no solo era una demostración de su habilidad mágica, sino también un acto de conexión profunda con las energías universales. Los símbolos y runas que habían trazado en el suelo eran testigos mudos de su conocimiento y habilidad. Cada uno de ellos estaba cuidadosamente diseñado para canalizar la magia de la manera más efectiva, y el círculo de sal ofrecía una protección adicional, creando un espacio sagrado en el que el ritual podía llevarse a cabo sin interferencias. N se dio cuenta de que, a pesar de su propia necesidad y angustia, había algo profundamente inspirador en el acto de Uzi. La dedicación que mostraba, la precisión con la que realizaba cada paso del ritual, era un recordatorio de la belleza que podía concentrarse en la práctica de la magia. Había una, la- Había una elegancia en la manera en que Uzi manejaba los elementos mágicos, y la forma en que se integraban en el ambiente de la biblioteca era un testimonio de su maestría. Mientras observaba, N sintió un cambio en sus propias emociones. La admiración por Uzi y el respeto por su habilidad mágica comenzaron a desplazar el peso de la culpa y la angustia que había estado cargando. La paz que irradiaba la biblioteca y la belleza del ritual ayudaron a enfocar sus pensamientos y calmar su mente. Era como si el entorno había creado un espacio donde podía dejar de lado sus preocupaciones y simplemente observar y apreciar. Finalmente, la magia de Uzi comenzó a alcanzar su clímax. Las llamas de las velas parpadeaban con una intensidad creciente, y el aura morada que rodeaba a Uzi se volvió más luminosa. La energía mágica en el aire era casi palpable, y el zumbido suave que llenaba la sala con una vibración sutil. Uzi estaba en el punto culminante de su ritual, y la concentración en su rostro era una manifestación de su dedicación y habilidad. Alvirian, con los ojos aún cerrados, parecía estar completamente inmerso en la experiencia. La magia que fluía a través de él era una extensión de la que Uzi estaba canalizando, y la sincronización entre ellos parecía casi perfecta. Y el ritual estaba llevando al Virion a un estado de comprensión y conexión que solo podía lograrse a través de la magia en su forma más pura. N observaba con una sensación de reverencia. La complejidad de lo que estaba presenciando era abrumadora, y la profundidad del ritual era algo que pocas veces había visto. La biblioteca, con su atmósfera cargada de magia y conocimiento, era el escenario perfecto para este acto de poder y dedicación. El contraste entre su reciente experiencia de cacería y la calma que ahora estaba experimentando era un recordatorio poderoso de la dualidad que existía en su vida. A medida que el ritual llegaba a su fin, la luz morada alrededor de Uzi comenzó a desvanecerse lentamente. Las velas que habían brillado con una intensidad casi sobrenatural volvían a su estado normal, y el aire en la biblioteca se volvía nuevamente tranquilo y silencioso. Uzi se levantó con una gracia tranquila, su rostro relajado y satisfecho por el éxito del ritual. Alvirian abrió los ojos, su expresión reflejando una mezcla de agotamiento y realización. N, aún en entrada, sintió una profunda sensación de paz. La experiencia había sido una inmersión en la magia en su forma más pura, y la calma que sentía ahora era un contraste marcado con la agitación que había experimentado antes. La biblioteca, con su silencio reverencial y su atmósfera mágica, se habían convertido en un refugio inesperado para él, un lugar donde podía encontrar un respiro de la intensidad de su vida. Mientras Uzi y Alvirian concluían su ritual, N se acercó lentamente, su presencia marcada por un aire de respeto y gratitud. Sabía que la magia que acababa de presenciar había sido una experiencia transformadora, y el impacto de lo que había visto
lo acompañaría durante mucho tiempo. La noche había comenzado con una desesperación abrumadora. Ahora terminaba con una sensación de calma y claridad. La biblioteca, con su atmósfera de conocimiento y misterio, había ofrecido un espacio de reflexión y admiración. N se sintió agradecido por el momento de tranquilidad y la oportunidad de observar la magia en su forma más pura. La experiencia le había ofrecido una perspectiva nueva y una sensación de paz que no había conocido en mucho tiempo. Uzi se giró a mirarlo, con una sonrisa que se desvaneció al ver a N. N, no te ofendas, pero en serio, tienes toda la cara llena de sangre. N se sonrojó, cosa bastante notoria debido a su palidez, y con la manga de su abrigo se limpió la boca con urgencia. ¿Mejor? Mucho mejor, sonrió Uzi levantándose. Supongo que nos sacarás de aquí mañana, porque una vez más el sol comenzaba a asomarse entre las cortinas.